Acompañarme en esta mañana en la lectura de unos pasajes bíblicos que se encuentran en el capítulo 21 de Josué, si podéis buscarlo en vuestras Biblias. Josué, capítulo 21, y vamos a leer los versículos del 43 al 45, donde dice allí la palabra de Dios: Así dio el Señor a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y el Señor les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y nadie de todos sus enemigos les pudo hacer frente, sino que el Señor entregó en sus manos a todos sus enemigos, y no faltó palabra de todas las buenas que habló el Señor a la casa de Israel. Todo se cumplió. ¿Cuántos conocéis el personaje de Josué? ¿Lo conocemos? Hemos leído mucho de él, ¿verdad? Josué había sido el sucesor de Moisés y ahora le toca la tarea de introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida. Y una vez allí, tienen que repartir ese pedazo de tierra para cada una de las tribus. ¿Recordamos? Y fijaros lo que dice el texto bíblico, ¿verdad? Dice: y no faltó palabra, dice Josué, de todas las promesas que el Eterno había dicho a Israel, todo se cumplió. ¿Podemos decir en esta mañana, mis queridos hermanos, que las promesas de Dios son certeras? ¿Se cumplen las promesas de Dios, sí o no? Sí. ¿Y las promesas humanas se cumplen? ¿Cuántas veces os han hecho una promesa y ahí se quedó? O es más, ¿cuántas veces vosotros mismos habéis hecho una promesa y no habéis cumplido esa promesa? Promesas de Dios, promesas humanas. ¿Con cuál nos quedamos? Pero ¿sabéis? Muchas veces, a veces incluso sabiendo que las promesas de Dios se van a cumplir, muchas veces los seres humanos dudamos de esas promesas, ¿sí o no? Porque no las vemos muchas veces cumplidas en nuestra vida. Hace unos cuantos años atrás, tenía yo como alrededor de unos 12 años, yo estaba interno en el seminario católico de aquí de Orihuela. No sé si alguno ha tenido la oportunidad de visitarlo, pero era la costumbre, cada cierto tiempo, que teníamos que estar unos días en silencio. Éramos chavales jovencitos, 12, 13, 15 años. Teníamos que hacer ejercicios espirituales. Y era curioso porque podías ver a todos esos chavales jovencitos con su Biblia, con el rosario, porque era un seminario católico, evidentemente, con voto de silencio, y muchos subían por la montaña de aquel lugar, entre los árboles. Y yo recuerdo que en una de esas ocasiones subía con un compañero. Hoy tengo aquí un compañero de seminario, José Antonio, está ahí al final. Él se bautizó hace poco, lo bautizó el pastor Pablo Armero, y tuve la oportunidad de conocerlo hace unos sábados atrás. Y José Antonio se acordará de esto que estoy diciendo, ¿verdad? De esos momentos de ejercicios espirituales que hacíamos. Y recuerdo en esa ocasión que yo subía con Miguel Ángel Cabrera, un muchacho de allí de Orihuela, que sus padres tenían una carnicería. Y nosotros íbamos con nuestra Biblia y nuestro rosario y queríamos tener un encuentro personal con Dios. Para eso subíamos allí. Habíamos escuchado las historias bíblicas, sabíamos que Moisés había subido al monte y Dios se le había revelado, y nosotros, jovencitos, inexpertos, creíamos que Dios también se nos podía revelar en el monte. Y allí que subimos nosotros tratando de encontrarnos con el Dios Todopoderoso.
soplaba un poquito de aire entre los árboles y pensábamos, ¿será un ángel? Queríamos ver algo real. Yo no sé si a vosotros os ha pasado en vuestra vida espiritual, pero yo creo que todos hemos anhelado en algún momento ver algo del mundo espiritual, ¿sí o no? Que Dios se manifieste de una forma visible, que envíe un ángel. Y allí estábamos nosotros pensando que Dios podía escucharnos. Habíamos oído que muchos de los santos que había allí en el seminario, de los cuales nos hablaban, habían tenido encuentros personales con Dios. Y quién sabe si nosotros podríamos ser el día de mañana alguno de esos santos que también podrían hacer milagros. En aquellos momentos se veía por televisión la película de Marcelino Pan y Vino. Seguro que alguno de vosotros la ha visto. Cuando el Cristo, ¿verdad?, desde la cruz le habla. Yo quería tener un momento especial con el Señor. Pero, ¿sabéis? Desafortunadamente no hubo rayos ni relámpagos, ni el Señor se nos apareció. Así que terminamos nuestros ejercicios espirituales, volvimos al seminario y de alguna forma con un poquito de frustración. Y dijimos, Señor, ¿por qué? Si nosotros somos sinceros, queríamos verte, queríamos tener un encuentro personal contigo, lo has hecho con otros personajes de la Biblia, ¿por qué con nosotros no? Y preparando el sermón, yo me preguntaba, mis queridos hermanos, ¿cuántas veces nosotros nos hemos sentido también frustrados en nuestra fe porque de alguna forma el Señor no se ha manifestado en nuestras vidas? O porque a lo mejor no ha contestado nuestras oraciones. Cuando muchas veces le hemos implorado a lo mejor por salud, por sanidad, y sin embargo hemos visto que el Señor no ha obrado. Yo he tenido dos experiencias muy buenas con el ungimiento, pero no todos los ungimientos, pues puedo decir que ha sido milagroso. Pero recuerdo que dos de ellos, una hermana se curó de cáncer y otra hermana que estaba en paliativos, que le quedaban horas, incluso los médicos decían que a lo mejor 3 o 4 días de vida como mucho, totalmente conectada a una máquina. La iglesia se puso a orar, los familiares se pusieron a orar y yo simplemente como instrumento de Dios fui a practicar el ungimiento. Y esta hermana salió adelante y hoy está caminando para honra y gloria de Dios. Y podemos decir amén, pero no siempre pasa así. No siempre pasa así. Y cuando hay frustración, cuando a veces sentimos como que el Señor no nos escucha, a veces podemos incluso pasar por momentos de tragedia. ¿Cuántas personas han perdido a un familiar, a su esposa, a su esposo, a su padre o a su madre siendo jóvenes? ¿Cuántas veces me he preguntado yo mismo en el pasado, ¿por qué a mi hija le tiene que suceder esto? ¿Por qué? Y sabéis, generalmente el Señor, cuando le formulamos preguntas, no da respuestas. Pero ¿sabéis por qué? Porque el Señor nos da promesas. Y las promesas, mis queridos hermanos, superan cualquier respuesta. ¿Por qué es posible que el Señor pueda darnos una respuesta y decirnos el porqué de esa situación? Y eso nos puede confortar por un momento. Pero ¿qué pasaría si no tuviésemos la promesa de Dios? ¿De qué serviría esa respuesta? Y con el paso de los tiempos y de los años, mis queridos hermanos, me di cuenta de alguna forma que quizás estaba viendo al Señor de una forma incorrecta. Quizás estaba más pendiente de mi vista, del milagro, de lo extraordinario, de lo místico, más que de las promesas de Dios. Porque, ¿sabéis? Las promesas superan cualquier respuesta. Jesús, en un momento determinado, en el capítulo 13 de Mateo, en el contexto de las parábolas, Él llega a decir, porque muchos profetas y justos desearon ver y no vieron, y oír lo que vosotros oís, y sin embargo no lo oyeron.
Y el apóstol Pedro, en primera de Pedro capítulo 1, versículo 8, dice: a quien sin haberlo visto, lo amáis, y sin verlo por ahora, creéis en él y os alegráis con gozo inefable y glorioso. Mis queridos hermanos, no hemos visto físicamente a Dios. A lo mejor no hemos visto cosas extraordinarias o el Señor no ha respondido de una forma milagrosa a nuestras oraciones. Pero sin embargo estamos aquí, mis queridos hermanos, porque amamos a Dios y creemos en sus promesas. ¿Amén? Las promesas de Dios son fundamentales para nuestra vida espiritual y para nuestro desarrollo como creyentes. Las promesas de Dios pueden superar cualquier respuesta. Si nosotros analizásemos nuestras oraciones, como las analizamos muchas veces, las oraciones que analizamos en el colegio, con sujeto, predicado y verbo. Si nosotros analizamos nuestras oraciones, nos vamos a dar cuenta que el sujeto siempre soy yo. Señor, estoy mal. Señor, ayúdame con esto. Señor, no me escuchas. Señor, porque a mí, porque esto, porque lo otro. Siempre el sujeto soy yo. Y de alguna forma, en las Escrituras, si hay algo importante es que el sujeto debe ser ¿quién? Dios. Él debe ser siempre el sujeto de nuestras oraciones. Y el Espíritu Santo, el verbo activo, que pueda, de alguna forma, cambiarlo todo y cambiar nuestra vida. El sujeto siempre debe ser Dios. Cuando vemos la experiencia de Job, ¿cuántas preguntas formulaba Job? ¿Cuáles fueron las respuestas de Dios? ¿Acaso Dios contestó al por qué le había sucedido todo lo que le había sucedido? ¿Por qué tuvo sarna? ¿Por qué había perdido a sus hijos? ¿Había perdido sus riquezas? ¿Qué tuvo Job en ese momento? Las promesas. Y él llega a decir: yo sé que mi Redentor vive y que al fin de los días se levantará del polvo y aún deshecha está mi carne, dice, he de ver a Dios yo mismo con mis propios ojos. En medio del dolor, en medio de la angustia, ¿qué es lo que tiene Job? Las promesas de Dios. Porque las promesas, mis queridos hermanos, superan ampliamente cualquier respuesta. Dios no nos da respuestas, nos da promesas. Al que está pasando por un momento de soledad, el Señor le dice: yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. No estás solo. La promesa de Dios está ahí. Dios va a estar contigo. Y alguno puede decir: sí, pastor, pero es que yo realmente estoy solo, no tengo a nadie. La promesa tiene que ser suficiente. La promesa nos tiene que ayudar para saber que el Señor siempre va a estar ahí. Esa misma sensación también la tuvo Jesús cuando estuvo crucificado. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y yo os pregunto, ¿estaba Jesús desamparado? ¿Estaba solo? No. El Padre estaba allí sufriendo con él. Las promesas superan, mis queridos hermanos, cualquier respuesta. Al que de alguna forma tiene que tomar decisiones importantes, el Señor le dice: confía en el Señor y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. A los que a veces tenemos problemas con los hijos, o a veces tenemos problemas de cualquier índole, y decimos: ya no puedo más, Señor, el Señor nos da la promesa y nos dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Realmente lo podemos todo en Cristo que nos fortalece? La promesa está ahí. Nunca te dejaré, nunca te desampararé, dice Isaías. No he visto a justo desamparado ni a su simiente mendigar el pan, dice el salmista. Las promesas de Dios están patentes a lo largo de toda la Escritura para fortalecer nuestra fe y para demostrarnos de que Dios
es un Dios siempre presente y que va a nuestro lado. Elena White tiene una cita muy bonita en el librito de promesas. No sé si habéis visto ese librito. Es muy finito, muy pequeñito. Yo no lo he traído, lo tengo en casa. Es un libro que habla de las promesas, ¿eh? Es un libro de Elena White. Ella dice en ese librito, dice, cuando contemplamos las promesas de Dios, podemos hallar consuelo, esperanza y gozo, porque ellas constituyen la palabra del infinito, no es cualquier palabra. Apropiados de las promesas de Dios. Y luego, cuando llegue la prueba, cuando llegue la aflicción, esas promesas serán manantiales de consuelo celestial. El que está en Cristo no le sirven las respuestas. Con las promesas de Dios simplemente le bastan. Cuando viene un momento de crisis, cuando viene un momento de dolor, tenemos que aferrarnos a las promesas de Dios, porque es lo único, mis queridos hermanos, que nos puede mantener en pie. Hay un texto bíblico en Jeremías, que muchos conocéis y podéis citar de memoria, donde el Señor llega a decir, porque sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de desgracia, para daros un porvenir y una esperanza. Yo no sé si alguno de vosotros conoce a un compositor cristiano que se llama Kirk Allen. Este compositor compuso una canción muy bonita, que seguro que habéis escuchado, que se titula Paz en la tormenta. Y dice algo así. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. ¿Cuántos habéis escuchado esta canción? ¿Habéis escuchado? Esta canción la compuso este hombre justamente después de haber perdido a su esposa y a su hijo en un parto. Y este hombre no le dijo a Dios, Señor, ¿por qué? Él dice, yo me acurruqué en las promesas de Dios. Y compuso esta canción, Paz en medio de la tormenta. Para Kirk Allen, las respuestas no eran suficientes. Simplemente con las promesas de Dios le bastaron. ¿Y cómo podemos nosotros apoyar esto que decimos? El apóstol Pedro de alguna forma nos vuelve a hacer énfasis y nos dice, en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 4, dice, por medio de estas cosas, Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina. Mis queridos hermanos, el apóstol Pedro nos dice que cuando nosotros nos aferramos a las promesas de Dios, podemos tocar el cielo. Podemos sentir la naturaleza de Dios en nuestras vidas. Y eso me parece que es tremendamente extraordinario. ¿Necesitas una respuesta? Yo te invito a que te aferres a las promesas de Dios. Aférrate a sus promesas. El periodista y novelista Christopher Morley, él decía, tengo 1000 preguntas para hacerle a Dios, pero cuando lo conocí todas salieron volando y ya no parecían importantes. El que realmente conoce a Dios, el que sabe quién es Dios porque se relaciona con Él, no le bastan con respuestas. Simplemente con la promesa le es suficiente. Así que, queridos hermanos, qué bueno sería que nosotros podamos empezar a confiar en las promesas de Dios.
que podamos aferrarnos a ellas y que en los momentos difíciles y en los momentos de dolor por los que hemos pasado, cada uno de nosotros, y que seguramente seguiremos pasando, podamos cantar como Kira Allen: el Señor me va a dar paz en medio de la tormenta, porque Él lo ha prometido y Él ha dicho que va a estar a nuestro lado todos los días hasta el fin del mundo. Esta semana, curiosamente, me llamaba mi hijo preocupado porque se le había roto el coche. Y bueno, ya sabéis cómo son los muchachos. Cuando tienen algún problema, al primero que llaman es al papá. Y claro, me decía: papá, es que tengo que ir mañana a trabajar. No puedo, ¿qué hago? Digo: tranquilo, estaba alterado. Y yo le decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y él se reía. Si Dios quiere, se va a bautizar el sábado que viene, voy a ir a bautizarlo. Y para mí es una alegría muy grande como padre que un hijo, ¿verdad?, pueda de alguna forma dar ese paso. Pero yo le decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tranquilo, piensa, ora. Y al final encontramos la solución. Él pudo ir a trabajar, el coche se lo arreglaron, todo listo. Me dice: papá, ¿todo ok? Hay que confiar, hay que confiar. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo, todo. Cualquier problema, cualquier dificultad. Si nosotros le hacemos preguntas a Dios como le hacía Jeremías: Señor, ¿por qué prosperan los impíos? ¿Recordáis? No tuvo respuesta, pero tuvo la promesa de Dios: yo voy a estar contigo, te voy a ayudar y te voy a librar de aquellos que quieren tu mal. La promesa de Dios siempre va a estar ahí y va a ser patente. Y sabéis, mis queridos hermanos, a veces no tenemos que orar por ciertas cosas, porque están prometidas. Simplemente tenemos que decirle al Señor: Señor, dame eso que has prometido. Si alguno, por ejemplo, quiere decir: Señor, mi economía no está bien, ¿tiene la promesa en la Biblia o no? ¿Qué dice Malaquías? Malaquías dice: traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme en esto, dice el Señor, si no abriré las ventanas del cielo y derramaré bendición hasta que sobreabunde. ¿Queremos que el Señor nos ayude económicamente? ¿Tenemos la promesa? Reclamémosla. El sábado, por ejemplo, si retiras tu pie de pisotear el sábado y de hacer tu voluntad en el día del sábado, entonces te deleitarás en el Señor y te haré subir sobre las alturas de la tierra. Una promesa que tenemos para el sábado. ¿Quieres deleitarte en el Señor? Guarda el sábado como Dios te pide. Disfruta del sábado y entonces, dice, te vas a deleitar y el Señor te va a hacer subir sobre las alturas de los cielos. ¿Hay alguno que quiere morir joven? Ni viejo tampoco. Queremos vivir, si puede ser con salud, cuantos más años mejor. ¿Es así o no? Para los que quieren vivir muchos años, la promesa está en la Biblia. Honra a tu padre y a tu madre para que se alarguen tus días, tus años en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Quieres vivir más años? Honra a tu padre y a tu madre. Las promesas, mis queridos hermanos, están. Simplemente tenemos que reclamárselas al Señor. Señor, tú dices esto en tu palabra, yo lo creo, que se cumpla tu promesa en mí. Así que, mis queridos hermanos, tenemos en la Biblia, lo tengo anotado aquí, alguien las contó, más de 3.565 promesas. ¿Son muchas o pocas? ¿A cómo salimos? ¿Alrededor de unas 300 por día? ¿Más o menos? Hay muchas promesas en la Biblia. Aferrémonos a ellas. Carrie ten Boom, una escritora holandesa que de alguna forma destacó, se hizo importante porque ella refugiaba a los que eran perseguidos por el régimen nazi. Ella llegó a decir lo siguiente: deja que las promesas de Dios brillen sobre tus problemas. Cuando tengamos problemas, que las promesas de Dios sean
las que brillen en medio de nosotros, las que destaquen, no el problema. No pongamos el énfasis en el problema, sino en la promesa de Dios, porque está para eso. David Nicolás, historiador y escritor, él llegó a decir una frase muy bonita, dice: las promesas de Dios son como las estrellas. Cuanto más oscura es la noche, más brillan. Bonita, ¿verdad? Cuanto más oscura sea tu noche, más pueden brillar las promesas de Dios en tu vida. Así que, mis queridos hermanos, os deseo en esta mañana que las promesas de Dios puedan ser reales en vuestras vidas, que brillen como estrellas y que no os satisfagáis con una respuesta, sino que tan solo con la promesa de Dios os baste. Que el Señor os bendiga y que el Señor os fortalezca en esta mañana. Amén.